Bueno, eh, hoy día ya no creo que tengamos el problema de la sesión anterior. Las disculpas, me disculpo del caso y nuevamente agradecerle su participación. Mm, Antes de comenzar, quisiera saber qué puntos les quedó un poco en el aire con respecto a la sesión anterior. Voy a compartir pantalla para que ustedes me puedan decir qué puntos de repente quisieran que se les aclare para continuar con lo que ya habíamos estado viendo. ¿Sí logran ver la pantalla, la diapositiva? Sí, perfecto, Ivette. Bueno, gracias. ¿Qué puntos quisieran que vuelva a retomar, teniendo en cuenta los problemas que tuvimos de la última sesión, para poder reforzar eso y luego continuar con lo que había quedado pendiente? Recuerden que habíamos estado viendo los servicios, las dependencias de estos, un poco de la arquitectura, un poco de la arquitectura de SAP, un poco de la arquitectura de HANA. ¿Qué puntos quisieran que cubra? No sé si tienen alguna observación. Si no hay ninguna, voy a hacer una descripción breve y luego continuamos. A ver, la última sesión habíamos estado viendo la arquitectura de SAP. Teniendo en cuenta que recuerden que la arquitectura de SAP está basada en un despliegue apuntando a dos servidores, un servidor de base de datos y un servidor donde van a estar desplegados las aplicaciones cliente. Dicho esto, en esta gráfica podemos ver la distribución puntualmente que se da sobre el SUSE, donde tenemos los servicios de base de datos, el servicio de Service Layer, el servicio de licencia, el servicio de Workflow, todo eso registrado sobre el servidor de SUSE. Y para la parte de los clientes, ya del lado de Windows, tanto lo que es el cliente SAP como otras aplicaciones como puede ser el DTW o el SDK. Ahora, algunos puntos que es bueno recordar un poco es con respecto a las distribuciones que habíamos estado viendo en HANA. HANA tiene 4 particiones, 4 distribuciones y está orientado mucho al despliegue y trabajo para la base de datos, esta parte. Teniendo en cuenta que la partición de HANA Data es la mayor, en ella se van a grabar básicamente los segmentos y estructura propias de la base de datos. Hoy día vamos a ver un poco más a detalle eso. En la partición de HANA Log vas a tener los segmentos de log, es decir, mientras que en un SQL, por ejemplo, yo tengo mis archivos de base de datos distribuidos en 2 archivos, valga la redundancia, que son el SQL, bueno, el log y el MDF, por base, acá no. Acá lo que existe en cada esquema es que cada objeto, llámese las tablas, llámese las vistas, llámese los usuarios y la base de datos per se, son divididos en pequeños segmentos. Estos segmentos se conocen como segmento de log y todo en su conjunto hacen en sí la estructura del servidor. Miren, voy a dejar de compartir brevemente. Voy a compartir la pantalla a un servidor para que puedan ver a lo que me refiero. Vamos a dejar de compartir un momento esto. Voy a volver a compartir, pero esta vez apuntando al servidor.
Ok, denme un minuto, por favor. Aquí. Acá. Vamos a ingresar. Estoy ingresando ahorita al servidor. Ya está. A ver, voy a compartir de nuevo la pantalla para que vean la parte del servidor y entiendan el concepto de los segmentos que justo estaba comentándoles. Me dicen si se logra ver el servidor. Me estoy conectando ahorita. ¿Se ve? ¿Se ve el servidor? Voy a cambiar de monitor. Voy a mover un ratito para acá arriba. Y ya, perfecto. Gracias, Ivette. Confírmame. ¿Sí se ve el servidor? ¿O vuelvo a compartir? Creo que voy a compartir de nuevo mejor para que se pueda ver bien. Voy a dejar de compartir acá. Voy a volver a compartir de nuevo. Y vamos a la pantalla 2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, acá estoy conectado a un servidor interno de Sigsoft. Y lo que tenemos acá es una ruta de backup de una base de datos. Cada una de estas subcarpetas trae información de un pequeño componente, una pequeña tabla. Están agrupados y tiene su estructura. Así como acá hay esa estructura a nivel de base de datos, así también ocurre con el propio servidor. Cada objeto que está en el servidor es registrado y grabado a nivel de manera interna dentro de la estructura del servidor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cuando se daña el servidor, lo que hace el sistema de tratar de recrear no es solamente desplegar los servicios llamando a un ejecutable, sino que internamente, para cargar, también revisa información del servicio. ¿Dónde le encontramos eso? Eso, por ejemplo, lo encontramos acá en HANA-Share. En HANA-Share, vamos a ir a NEDB, y acá hay unas carpetas que son muy importantes, que son estas tres. Dentro de Profile, por ejemplo, vamos a encontrar un archivo de configuración.
que nos va a traer alguna información del sistema. Esta y esta de acá, para darles un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá, por ejemplo? Esta configuración de aquí nos permite indicarle que tras un reinicio, no se ve Ivette. ¿Logras ver ahorita la partición? Perdón, la pantalla. Lo acabo de volver a compartir. Ya, perfecto, gracias. Entonces, continúo. Este archivo de configuración, por ejemplo, te marca o le indica al servidor que los servicios de HANA se carguen de manera automática tras un reinicio del SUSE. Esto no implica de que si tú has hecho un apagado forzado, se pierda la sincronización. Me explico. Hemos tenido casos en que el servidor tiene un apagón porque el data center perdió energía. Entonces, lo que ocurre aquí es que si bien vuelves a iniciar el SUSE, los sistemas de SAP y de HANA están caídos. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Acá lo que tocaría es hacer un reinicio manual. Hacemos un reinicio manual de los servicios y en ellos primero cargamos los servicios de HANA y luego los servicios de SAP. Pero hay que tener en cuenta que hay veces en que la carga tiene que ir de la mano con una sincronización. Esto quiere decir que apenas yo cargue el servicio de HANA, no necesariamente me va a sincronizar con el servicio de SAP. La recomendable acá es reinicias el servicio de HANA, le das unos segundos y cargas el servicio de SAP. Termina de cargar el servicio de SAP, le das un par de minutos de repente, porque para SAP demora un poquito más, y pruebas con el cliente SAP. Esto para que te permita realizar una sincronización completa. Se ha tenido casos, por ejemplo, que tras un reinicio de los servicios, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de mantenimientos, te puede cargar el servicio de HANA Studio levanta, te sale que SAP está levantado, pero el cliente SAP todavía no te manda información. Y no es que el servicio SAP esté caído, sino simplemente es que los servicios de HANA y de SAP todavía no han sincronizado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Perfecto. Ok, entonces voy a regresar ahorita a la diapositiva y vamos a retomar ahora los puntos. Hay un par de cosas que quiero explicarles antes de empezar con las instalaciones del cliente SAP y del HANA Studio, que son los archivos de licencia, porque hay algunas consideraciones que van a tener que tener en cuenta al momento que lo vayan a revisar. Esto de cara a que cambien de repente su información o que actualicen. Por ejemplo, acá yo tengo algunas muestras de archivo de licencias ya que vengo separando. Por ejemplo, miren, tengo la licencia HANA. Ustedes ya lo deben haber conocido, pero ¿cuál es el detalle aquí? Acá, para cuando yo quiera renovar un archivo de licencia, ya sea SAP o ya sea HANA, voy a necesitar enviarle a Sigsoft esta información, que básicamente es el Jaguar Key. El Jaguar Key no es otra cosa que el identificador del sistema versus el servidor. Es decir, este dato le dice a SAP en qué servidor está instalado y a qué cliente pertenece. Ahora, ¿hay una cosa más a validar con el servicio de HANA? Sí. Y es que cuando nosotros, bueno, todavía no tengo instalado el HANA Studio, que ahorita lo vamos a ver eso. Pero cuando nosotros vayamos a ver en el HANA, el licenciamiento de HANA, por ejemplo, es en base a motores. Cada motor está apuntando a hacer 64 GB de RAM. Pero esto no implica de que si yo tengo 1 tera de memoria instalada, automáticamente voy a tener un licenciamiento por 1 tera. El licenciamiento está apuntando a
cuántos motores tú hayas comprado o cuántos motores tú necesitas para el despliegue de tus bases. Entonces, cuando se le vaya a dar la información de las licencias, vamos a tener que indicarle a Sigsoft el hardware key, que es para poder saber en qué servidor estamos. Vamos a tener que también indicarle la cantidad de motores, es decir, por cuánto voy a licenciar. Y, por ejemplo, para que tengan el dato y puedan verificar en sus archivos de licencias, acá está apuntando a un licenciamiento de 2 motores, o sea, 128 gigas. Este que dice Product Limit indica la cantidad de motores licenciados o el límite alcanzado. ¿Podría ser más? Podría ser más. Pero para el ejemplo se ha generado con 128. Ahora, otro punto a considerar es esto de aquí, el tipo de producto. ¿Qué es lo que ocurre? Y acá sí hay un poco de consideración que tienen que ir de la mano con el lado comercial. Se ha tenido casos en que las licencias generadas, ya sea por un acuerdo comercial o porque están en demo, las licencias HANA son temporales. Y hay veces incluso que esas licencias temporales se despliegan en un ambiente que previamente fue desplegado bajo una licencia final. ¿Cuál es el problema acá? Que normalmente comercial, cuando tienes esas consideraciones con el cliente, lo que hacen es que la licencia temporal lo registran bajo otro número de serie. Es decir, temporalmente, por ejemplo, pueden salir el nombre bajo la licencia Sigsoft y no bajo la licencia del cliente, porque es una licencia temporal o prestada. Entonces, en esos casos, podría ocurrir, no les digo siempre, pero sí podría ocurrir que sea refrescado temporalmente o que haya algún problema con el uso de la licencia. Entonces, hay que tener ahí cuidado para que se respete tanto el hardware key como el número de motores para este caso, como que la licencia sea del mismo tipo. Hasta ahí se entendió un poquito lo que es qué consideraciones revisar en la licencia HANA para poder pasar al resto de licencias. ¿Se entendió este último punto de las licencias? Ya, ahorita vamos a lo de SQL. En el caso de SQL, el licenciamiento de SQL, a diferencia de HANA, que es un motor de SAP, es puntualmente del lado de Microsoft. Ahora, no hay una licencia que nosotros creamos para el motor de base de datos de SQL, puesto que Sigso no te vende un licenciamiento de SQL. Pero si quieres comprar, ¿cuál sería la recomendación acá? Para los casos de SQL existen, y acá voy haciendo paréntesis para tu caso, Iber, puntualmente, existen un licenciamiento por core y un licenciamiento por servidor, o por conexión, perdón. ¿Qué significa esto? Si tu servidor tiene 16 cores y ahí vas a instalar el servidor de base de datos, tú podrías comprar una licencia por la cantidad de procesadores, o la otra alternativa es comprarlo por la cantidad de conexiones que vas a tener. ¿A qué me refiero con conexiones? ¿Cuántas aplicaciones o cuántas conexiones de tus aplicaciones se van a conectar en simultáneo al servidor de base de datos? ¿Cuántos clientes desde sus PCs van a estar conectados a tu servidor de base de datos? ¿Cuántas conexiones de tu interfaz web vas a ir trabajando a nivel de base de datos? A eso me refiero con conexiones. Si el número es muy variable, acá el consejo para las licencias de SQL sería apuntar a un licenciamiento con cores para que no tengas un tope sobre el número de conexiones que te soportan. Hasta ahí estamos. Eso es a nivel de licenciamientos SQL. Eso ya más a detalle lo puedes ver con tu comercial.
Hasta ahí está claro la parte de licencias de SQL que me preguntabas, para pasar a la parte de licencias SAP, y ahí sí te vas a dar cuenta. Ya. Han habido casos, hasta hace unos años, en que SAP tenía un acuerdo con Microsoft, por el caso de SQL, y la licencia de SQL ya venía como parte de la instalación de SAP. Actualmente esto ya no ocurre. Entonces, ya es disponibilidad del cliente o responsabilidad del cliente poner la licencia de SQL para la instalación con SAP. Anteriormente sí había un acuerdo entre SAP y Microsoft, ahorita ya no lo hay. Entonces, si te toca una actualización, es probable que te pidan que tú tengas que cubrir la licencia de SQL. ¿Tienes alguna otra pregunta, Steven? Ya, perfecto. Ahora voy a explicarles en todo caso la parte de la licencia de SAP. La licencia de SAP, el concepto es muy similar para ambos, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a explicarles ambos casos para que tengan claro lo que me refiero. Miren, este de acá, por ejemplo, es una licencia SAP del tipo HANA. ¿Cómo sé que es del tipo HANA? Porque todas las licencias SAP para HANA tienen este dato, HDB. Este dato HDB implica HANA Database. La diferencia ahora con las licencias de SAP para SQL es que las licencias de SAP de SQL, miren, tienen este dato, MSS, Microsoft SQL Server. ¿Se dan cuenta de la diferencia en los archivos? ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces por la premura, la persona que genera las licencias se equivoca al seleccionar en el portal el motor y te puede mandar con las mismas características el mismo hardware key, pero para otro servidor, para otro tipo de base de datos. Entonces ya la licencia no te carga. ¿Me entienden esa diferencia en estos dos puntos? ¿Cuándo una licencia de SAP es para SQL y cuándo una licencia SAP es para HANA? Perfecto. Gracias. Entonces, dentro de la licencia SAP, y esto es común tanto para SQL como para HANA, también tenemos que validar el hardware key. Nótese que este hardware key no es el mismo que el que yo tengo en un servidor de HANA. Son diferentes hardware key a pesar de que sea el mismo equipo. Lo otro es la vigencia. La vigencia, ya sea si tu licencia es SQL, es para SAP SQL o para licencia SAP HANA, va a estar marcada en este campo. Acá te indica, por ejemplo, que es indefinida, que va a vencer el 9.990, en el 31 de diciembre del 9.999. Entonces, ahí tú ya puedes saber si tu licencia es definitiva o temporal. Lo siguiente que tienen que validar es esta parte de acá. ¿Dónde estás? A ver, voy a darle a buscar. Ya, esto de aquí, miren, lo voy a poner un poco más arriba. Esta parte de acá, la parte de la localización. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, dentro de Perú, no tenemos una localización. Es decir, SAP recuerda que es un producto hecho en Alemania y tenemos que cubrir una contabilidad que está definida por SUNAT. Esa contabilidad definida por SUNAT para Perú nativamente no existe. Como no existe, los partners tienen que hacer algo para que puedan trabajar y comunicarse la ente tributaria del país con SAP. Y para el caso de Sigsoft, ese algo
es el VPS. El VPS es la localización para Perú. Pero como Perú no es una localización nativa, nosotros a nivel de SAP utilizamos la localización de Chile para nuestras bases. Entonces, recuerdan que la localización de la base de datos siempre aparece cuando tú cargas tu lista de sociedades como Chile. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí, en localización, para que la licencia sea válida, tiene que ocurrir una de dos. O aparecer www, que significa localización mundial, o aparecer localización CL. Cualquiera de las dos opciones. Si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una base de datos con una estructura para una localización Chile y cargamos una licencia con localización argentina, por más que sea el mismo motor de base de datos, por más que sea el mismo hardware key, por más que sea la vigencia que sea final, no te va a reconocer el despliegue de las licencias. No te lo va a cargar bien. Y la razón es porque no va a coincidir la estructura de localización que tiene la base con la localización que tú indicas en la licencia. Esto aplica tanto para si es HANA como para si es SQL. ¿Se entendió este último punto? Ya, perfecto, gracias. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando yo cargue mi archivo de licencia, para no tener problemas, tendría que fijarme en esos 3 puntos. Repito, la localización, que sea o www, que es mundial, o CL, si es que fuera Chile, el hardware key, que tiene que coincidir con el dato de mi servidor, y la vigencia, para saber si es temporal o definitiva, que acabe en el 9999. Ahora, la licencia VPS sí igualmente te va a pedir un licenciamiento, un hardware key, pero si tú tienes dudas qué tipo de licencia es el que recibes, el VPS es el único de las cosas que vas a licenciar que tiene solamente una línea en su archivo. Si tu archivo que recibes es de este tipo, es decir, tienes todos estos caracteres y una sola línea, esa licencia que estás viendo es una licencia para VPS. Mire, voy a volver a cargar las licencias para que se den cuenta de la diferencia. VPS, una sola línea. Licencia HANA, un poco más, pero solamente llego a dar información general del servidor. Licencia SAP para HANA, lo indica acá. ¿Ven? Y me va dando por detalle si es que la licencia es profesional, si es CRM, a qué partner pertenece. Y una licencia de SQL para SAP. SAP para SQL. Que tiene una estructura similar a la de HANA, con la diferencia del tipo de base de datos que lo estoy indicando acá. ¿Hay algunos errores conocidos sobre este tema de las licencias? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de años salió un bug que era bastante puntual. Cargabas el archivo de licencias y te salía de repente error licencia un 1 y 8 ceros. Ese era el error, pero te permitía cargar el archivo. ¿Cuál era el problema? El problema era que puntualmente para la versión de SAP 9.3 PL4 en Azure, ojo, en Azure, las licencias no funcionaban. Tú podrías cargar el mismo instalador en un ambiente virtual, en otra nube o en ambiente físico y te funcionaba puntualmente. Pero en Azure, para la versión 9.3 PL4, en aquella vez, no
no había solución. Tuvieron que sacar un parche de emergencia para salvar eso, para el caso de que si tú querías instalar el SAP 93PL4 en Azure y te salía ese error de la licencia. Casi no hay muchos bugs que se presenten en este punto, pero sí se ha dado algunos casos. ¿Qué consideraciones hay que tener acá? Por ejemplo, si yo voy a dar de baja a mis usuarios, previamente le tengo que, le tengo que retirar el archivo, le tengo que retirar, perdón, la licencia asignada. Si yo elimino directamente la licencia, y esto va tanto para SQL como para HANA, lo que va a pasar es que voy a dañar el archivo de estructura de las licencias. Miren, y acá me voy a saltar, voy a hacer un pequeño paréntesis. En esta carpeta de acá, estoy en User, SAP Business One, Server Tools. Luego me voy a licencias. Conf. No, aquí no es. Me equivoqué. Web Apps. Lib. Y miren, este archivo de acá, el que estoy seleccionando, este archivo que es el XML, contiene la distribución de archivos y asignaciones de licencias. Este archivo existe tanto si tu instalación es HANA o si tu instalación es SQL. La distribución de las licencias al final están basadas en un archivo de XML. Es por eso que es importante lo que les menciono, que tienen que primero desasignar la licencia para luego eliminar el usuario, porque de no hacerlo, dañan la estructura de este archivo. Si se daña la estructura de este archivo, ahí es donde yo voy a tener cosas como, por ejemplo, que tengo 10 licencias disponibles o 10 licencias en uso, pero tengo 9 usuarios nomás. Y es porque se eliminó uno sin retirar la asignación. Ahí es donde ya rompes el match que hay entre la cantidad de usuarios asignados y la cantidad de licencias disponibles. ¿Se entendió este último punto? ¿Se entendió este último punto? Me comentan, por favor. Ya, perfecto. Gracias. Denme un minuto nomás que voy a enchufar mi laptop, porque me puedo quedar sin batería. Ya está ya. Perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, ahora voy a pasar a explicarles algunas consideraciones sobre la parte del cliente SAP y cliente HANA al momento de su instalación. Miren. En este caso, voy a hacer una instalación de cliente HANA. ¿Qué es lo que ocurre? Para que yo pueda trabajar correctamente en este servidor que tengo aquí en la pantalla, yo necesito establecer una conexión entre mi aplicación SAP y el motor de base de datos. Entonces, para ello, antes de pasar a instalar el cliente, y los clientes
¿Me escucha mejor? A ver. Ya, sí, ya creo que ya recuperé mejor la conexión. ¿Se escucha mejor? Me dicen que se está entrecortando. Ya, perfecto. Gracias, Wilson. A ver, repito. Si yo quiero instalar un cliente SAP y hacer una conexión con la base de datos, lo que voy a necesitar es instalar previamente el cliente de base de datos. En este caso, el cliente de base de datos que voy a instalar para el ejemplo es el cliente de HANA, que como pueden ver, yo en esta parte de las carpetas tengo tanto de 32 como de 64 bits. La recomendación acá es instalar ambos. Si bien el cliente SAP es un cliente que va a estar trabajando solamente en el 64, nosotros también podríamos tener un desarrollo que podría... Okay, gracias. Salen ambos. Nosotros podemos tener desarrollos aún de... Entonces, hace eso, esto no va a implicar problemas con el cliente SAP, al contrario, te va a ayudar. Pero tengan en cuenta de que SAP, a partir de la versión de SAP 10 PL3, más o menos, ya no te viene cliente SAP de 32 bits, solamente te viene cliente SAP de 64. Entonces, vamos a instalar esto, pero acá hay un detalle. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, y se los lo voy a borrar esto para que tengan en cuenta cuando ustedes instalan HANA, llegan a los instaladores, lo más probable es que encuentren bien estas carpetas, pero lo van a encontrar así, miren. Van a encontrar solamente estas dos. ¿Por qué? Porque resulta de que SAP creyó conveniente de que sus instaladores los iba a comprimir. Y los va a comprimir bajo un formato .zar. ¿Cómo hago para desempaquetar esto? Es que para hacer eso voy a tener que valerme del SACCAR. Lo voy a borrar brevemente esto para que se puedan dar cuenta. A ver, lo vamos a borrar esto. Chao, se fue. Y lo que voy a hacer es abrir la consola, navegar hasta donde lo tengo guardado. Ya estoy ahí. Y ahora voy a utilizar este ejecutable que ustedes están viendo acá, que se llama sacar, para desempaquetar. Sacar -Windows, Windows.exe, y utilizo este comando, -xvf, en minúscula. Si lo ponen en mayúscula no funciona. Y luego de acá indico cuál es el que voy a desempaquetar. Y voy a desempaquetar en este caso el archivo que termine en .zar. Le doy Enter y empieza el desempaquetado. Esto vale también para cuando queramos instalar el HANA Studio. El HANA Studio a veces también lo encontramos comprimido en el en .zar. Y tenemos que utilizar el mismo ejecutable para desempaquetarlo. Esto no lo abre el WinRAR, no lo abre el WinZip. Tenemos que hacer ese empaquetado de esta manera. ¿Se entendió hasta ahí?
¿Se entendió este último punto? Perfecto. Ya, entonces, una vez que ya lo tenemos desempaquetado, lo que vamos a hacer es darle siguiente. Acá no hay mucha ciencia. Le vamos a dar instalar y se va instalando los componentes. Sin embargo, aprovechando que se va ejecutando, si ustedes se dan cuenta, acá me está listando un grupo de proveedores de datos que me va a servir de repente, entre otras cosas, para poder hacer una conexión a un Power BI o a un Excel. Sin embargo, para los casos en que nosotros queramos trabajar con los analytics y estamos trabajando con HANA, el origen de datos para el tipo MDX ya no te viene como parte del HANA cliente, sino que tienes que desplegar otro instalador, que es este de acá, que es este de acá, el HDB Client. Este de acá, este paquete, no forma parte del instalador principal de SAP. Antes sí venía como parte del cliente HANA, luego SAP lo retiró y ya no te viene. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un formulario en SAP y en HANA y lo quieres exportar al Excel para que te salga una tabla dinámica, vas a requerir tener instalado esto en los equipos donde trabajas para que el Excel reconozca el origen de datos del tipo cubo, del tipo MDX. ¿Se entendió esa última parte? Voy a instalar ahora la otra versión de HANA cliente, la de 64, para luego pasar al cliente SAP. Acá en este caso ya lo tengo desempaquetado y lo voy a ejecutar. Ahora, mientras que se va desempaquetando, hay algunas observaciones que les voy comentando, que está más orientado a lo que es el HANA Studio, que es lo que vamos a ver a continuación. HANA Studio, como saben, es un IDE que te permite administrar y gestionar las transacciones y algunas operaciones que tienen que ver con HANA, tal cual lo hacemos en el Management Studio de SQL. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera una versión antigua de HANA Studio, y quiero desplegarlo en una versión diferente a la que tengo instalada de SAP, el HANA Studio sí me va a dejar instalar, pero el problema ¿cuál va a ser? El problema va a ser de que al ver la diferencia de entre versión, va a haber algunas funciones en el HANA Studio que simplemente no van a aparecer. Entonces, si es que ustedes están cambiando de equipo, hay que tener ese doble check para asegurarse que la versión de HANA Studio es la que corresponde con la versión de SAP y que sean las mismas. A una determinada versión de SAP le corresponde su determinada versión de HANA Studio. Así yo tengo una versión antigua y diferente y me deja instalar, eso no significa que operativamente todo va a estar bien. Tenemos que incidir mucho en el tema de que las versiones coincidan para evitar el caso que les estoy comentando, en que algunas opciones no estén disponibles sencillamente porque corresponden a el HANA Studio donde estoy trabajando corresponde a una versión anterior. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? O para pasar a la instalación del HANA Studio, porque tengo que explicarles también algunos componentes del HANA Studio que van relacionados y que sí podrían afectarles a sus equipos. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta?
¿No? Ok, continuamos entonces. A ver, ahora voy a instalar el HANStudio. El HANStudio, como les comentaba, para los que trabajan con SQL, es un IDE de administración de consultas. También tiene herramientas para poder hacer la trazabilidad, ver el rendimiento del propio servidor. Sin embargo, hay algunas consideraciones a nivel de paquetes que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, para que el HANStudio se pueda instalar, vas a necesitar tener instalado en tu máquina el Visual C++ redistribuible. Este Visual C++ redistribuible normalmente forma parte de los paquetes que son prerequisitos para SAP. Es decir, dentro del instalador principal hay una carpeta de prerequisitos que ya te va a ir jalando e instalando. Sin embargo, si nosotros por algún motivo, porque recuerden que el Visual C++ redistribuible puede venir o bien con el Windows, o bien con el SQL, o bien con el Visual Studio, o bien con el Visio, o bien con el Office. Es más, hay un componente que en el Office que se llama el Visual Studio Tool for Office, que te va a permitir hacer algunas cosas de desarrollo para Office, que también interactúa con este componente del Visual C++ que les digo. Entonces, si tuviéramos algún error ajeno a SAP, pero que va relacionado con estos componentes que les estoy mencionando, sí podríamos tener problemas durante la instalación y la instalación quedarse a medias. En esos casos, lo que se tiene que hacer es revisar el registro ya a nivel de Windows, de repente dar una limpieza hasta en el regedit, de ser posible, arreglar ese problema del componente y luego continuar. Esa sería la mecánica. Alguna vez tuve un caso que se me complicó justamente en ese punto. No había forma que limpie el registro y al final tuvimos que formatear la máquina para poder hacer una instalación limpia. Incluso lo elevé, lo escalé a SAP y SAP tampoco pudo forzar el registro o limpiarlo. Y no nos dejaba instalar el HANStudio justamente porque el registro se había dañado a tal grado que no te permitía eliminarlo de ninguna de las formas convencionales. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta adicional. Iber, Ricardo, Wilson, ¿tienen alguna pregunta adicional? Ya, perfecto. Terminando de instalar esto, vamos a ver algunas cosas también en la instalación del cliente SAP. Mientras que va cargando, les voy comentando. A ver, ¿qué es lo que ocurre? El cliente SAP maneja internamente en su registro tres consideraciones que tendríamos que revisar. La primera es el de IAPI. El de IAPI es un componente que lo que hace es manejar el registro para indicarle al cliente SAP hacia qué servidor va a apuntar. Es decir, en el de IAPI, cuando ya empezamos la instalación del cliente SAP, ahí lo vamos a ver un poco más a detalle. En el de IAPI voy a tener la referencia de dónde está el SLD, dónde está el servicio de licencias, y de exponerse a hacer un nateo también cuál sería ese registro. Esa es como primera arista. Segunda arista, cada vez que nosotros iniciamos el cliente SAP en un servidor Windows, nosotros vamos a tener que ver que se crean sesiones temporales a nivel de Windows con cada registro de SAP por cada inicio de sesión que nosotros tenemos. Se ha tenido casos en que un cliente SAP en el mismo equipo levanta para el usuario A, para el usuario B, pero no para el usuario C.
Cuando eso ocurre, significa de que tu sesión de SAP a nivel de registro de Windows está dañada. No tienes que eliminar todo el usuario de Windows cuando eso ocurre. Lo que vas a tener que hacer, ya les voy a indicar dónde revisar, es buscar el registro temporal de la sesión. Se borra esa carpeta y vuelves a iniciar la sesión de SAP con la determinada sesión de Windows del cliente. Al hacer eso, se va a recrear nuevamente la estructura y el registro dañado previamente se vuelve a recrear. Lo tercero que a veces pasa es que, por ejemplo, iniciamos o vamos a iniciar el cliente SAP y nos sale que no está apuntando al servidor, sino que está apuntando a un registro de localhost. Esto normalmente se da cuando o no hay comunicación entre el equipo y el servidor de base de datos, ya sea SQL o ya sea HANA, y el cliente SAP. También se da cuando hay restricciones a nivel de firewall. También se da el mismo mensaje cuando en el archivo de localhost del propio DIAPI que se genera durante la instalación, por alguna razón está grabado como localhost y no como IP del servidor. La otra razón a veces también es por un tema de permisos en el ejecutable. A veces nuestras políticas de Windows están configuradas para que los ejecutables solamente se ejecuten bajo la sesión de administrador y de repente el usuario final no es administrador. Al no ser administrador, el ejecutable simplemente no tiene los permisos definidos en el sistema operativo y no te deja ejecutar. Entonces, ahí habría que ver ese detalle. Y la quinta razón, que este es un bug que ha venido ocurriendo hasta hace algunas versiones, a veces después de un apagón, de un reinicio forzado, el registro del DIAPI, o sea, el archivito, queda en blanco. Y ahí nos toca copiar el DIAPI de otra máquina de la misma versión y pegarlo ahí para que puedas tener la conexión. A ver, están haciendo unas preguntas por acá. Un momento. A ver, justo me pregunta. A ver. Un minuto, creo close. Justo Wilson está preguntando eso. Me dice, en el grupo tenemos 4 sociedades trabajando, pero solo en una de ellas está pasando que a algunos usuarios cuando ingresan les sale el mensaje gerente de addon, error al conectar SLD. Vuelve a iniciar la sesión. Ya, Wilson, a ver, te pregunto para que nos puedas aclarar un poco la consulta. ¿Esto te está saliendo ya una vez iniciada la sesión de SAP y en determinadas máquinas o a todos los usuarios en una determinada sociedad? Ya. La respuesta de Wilson es, no a todos ocurre eso, pero sí ocurre en una determinada sociedad. Y es cuando ya ingresó. O sea, a lo que refiere Wilson es que inició la sesión de SAP, está empezando a cargar los adones y le indica que no se logró establecer la conexión entre el addon y el SLD. El SLD es el servicio principal de SAP. Entonces, ahí lo que habría que hacer, Wilson, es revisar el registro de adones. Cuando tú instalas los adones, si es un addon de tipo DI, te va a generar un XML con una estructura. Y ese XML a veces se está generando mal, ya sea porque se empaquetó mal
el add-on, ya sea porque te faltó algunos permisos o ya sea que porque ahí lo editaron manualmente y se modificó. Si fuera un add-on del tipo UI, podría ser sencillamente que está mal asignado en la sociedad. Tendrías que ver con el área de postventa puntualmente si es que esto ocurre. Porque tú me dices que ocurre en una sociedad en específico. Entonces, entendería de que sí te está funcionando bien en otra sociedad. Y si eso fuera el caso, estaríamos en el escenario en que el add-on per se no estuviera mal, pero sí estuviera mal de repente la configuración y asignación. Y si esto último pasara, lo que tocaría es que junto de la mano con el área de postventa es que desasignes a tu sociedad, desasignes a los usuarios donde está mal, limpies el registro y vuelvas a crear la asignación. Y el último punto que también te ayudaría, porque a veces ocurre, es que el antivirus a veces termina bloqueando algunos ejecutables de los add-ons si tienes mensajes como el que me indicas. Entonces, ahí lo que tendrías que hacer es hacer una lista blanca, mapearla y agregarla como excepción a tu lista política del antivirus. ¿Por qué ocurre esto? Por lo siguiente, mira. Tú tienes la aplicación SAP, que es tu aplicación principal. Esa aplicación SAP te va a llamar en segundo plano al add-on. Entonces, es un programa que llama a otro. Ese proceso del programa A que llama al programa B, algunos antivirus lo toman como un comportamiento malicioso. Es como si fuera un malware que llama a su virus que está en otro equipo, en otro servidor o en otra ubicación. Entonces, como es un comportamiento que algunos antivirus lo pueden tomar como malicioso, cuando ocurre eso, el antivirus toma la ubicación del ejecutable que está llamando, en este caso el ejecutable del add-on, y lo termina aislando a la zona de cuarentena. Al estar aislado en la zona de cuarentena, el add-on ya no tiene cómo completar su resolución y conexión hacia el servidor y determinan saliendo esos mensajes que me estás indicando. Eso también podría ser una posibilidad. Si no tienes claro la lista blanca de la que te comento, lo que podrías hacer es pide un ticket para que se establezca una sesión compartida, una sala de trabajo y te ayudemos a mapear. ¿Por qué te digo ayudemos a mapear? Porque en esa lista blanca vas a tener que tener mapeado los ejecutables de tus tareas programadas, de algunos add-ons, como pueden ser facturación electrónica, por ejemplo, los ejecutables de add-ons externos, como reportes legales, las rutas del ejecutable del cliente SAP, que eso te puedo ayudar yo. Entonces, ahí estamos hablando de que intervienen varios consultores de distintas áreas. Porque puntualmente, por ejemplo, en el caso de desarrollo SIGSOFT es un grupo de determinados consultores ven solamente un determinado grupo de add-ons. Entonces, ellos van a saber cuál es la ruta que te pusieron a ti para tu proyecto. Entonces, ahí lo recomendable para hacer esa lista blanca es elaborar un ticket para ir armando los trabajos con cada consultor que corresponda y te pueda ayudar a mapear la totalidad de todas las excepciones que tienes que tener. ¿Hasta ahí tienen alguna otra pregunta más? De nada, Wilson. A ver, ya va a terminar. Normalmente esto demora unos 15, 20 minutos. Ya está por acabar la instalación del cliente SAP. Perdón, del HAN Studio. A ver, mientras que va cargando esto, vamos viendo también justo la parte del DYAPI que les quería comentar. Y la parte de cliente SAP. A ver.
Si bien ustedes pueden tener en la carpeta B1-SHF como ruta, donde normalmente está el cliente SAP, esa no es la única ruta que yo puedo tomar como referencia. Existe otra ruta, la cual es ubicarlo dentro del instalador, dentro de la ruta de instalador principal de SAP. Luego nos vamos a la parte de Package 64 y luego dentro de Package 64 está Client. Este client es el que corresponde a la carpeta de instalador de clientes SAP, siendo el instalador principal dentro de este grupo este setup. ¿Por qué te lo menciono como principal? Porque este setup va a terminar llamando a que se instale el agente de cliente de SAP, el Crystal Report Runtime, el DAPI, que está por acá, y en algunos casos, para cuando era la versión de 32, también el DAPI de 32 bits. Como les mencionaba hace unos minutos, si bien nosotros seguimos manteniendo HANA de 32 y HANA de 64, actualmente solamente existen clientes SAP de 64. Esto no quita que no se haya eliminado el de YAPI 32. El de YAPI 32 sigue existiendo bajo el nombre de Legacy, pero, acá está el pero, ya no hay un cliente SAP de 32 al cual pueda hacer match. ¿Para qué existe esto? Lo que pasa es que hay algunos clientes que tienen algunos desarrollos todavía un poco antiguos que aún siguen trabajando con el DAPI 32. Entonces, si bien ya nos amarran al cliente SAP de 32, pero sí amarran ese DAPI 32 a otra aplicación. Y es por eso que SAP ha quedado bien en mantener aún dentro de los instaladores el DAPI de 32. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a ver cómo va la instalación acá. Creo que ya va a acabar. Sí, igual. A ver. ¿Todo claro hasta ahí? Ya, ok. Entonces, otro punto que tienen que tener en cuenta, que tiene que ver más que todo con las librerías. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunas librerías dentro del cliente SAP que son comunes a las librerías de Crystal. Y se ha tenido casos en que el Crystal, algunas librerías de Crystal por algún motivo se dañan, ya sea por actualizaciones de Windows, ya sea por que se instaló bajo un sector dañado de disco, o sea, lo que fuere, pero terminas teniendo problemas al cargar el reporte. Lógicamente, lo ideal sería de que el registro del reporte sea arreglado solamente a ese nivel, pero debido a que algunas librerías de clientes SAP son compartidas con el Crystal, esto nos lleva a que cuando existe esos fallas de las librerías de Crystal que nosotros no podemos arreglar porque te sale que error DLL y el reporte no sale, ahí no queda de otra que desinstalar el cliente SAP, desinstalar el cliente de Crystal, limpiar el registro y volver a instalar ambos. ¿Por qué? Nuevamente es porque SAP y Crystal comparten librerías. De igual forma, si nosotros tenemos un Crystal Report que viene de otro producto, por ejemplo, un Visual Studio que viene con su Crystal Report, un Autodesk que te viene con su Crystal Report, un Archicad que te viene con su Crystal Report, un juego incluso que también te viene con algunas versiones de Crystal. Si tenemos esa mixtura de diferentes Crystal, también podría cambiar el registro y afectar indirectamente al cliente SAP. Entonces hay que tener cuidado un poco sobre el software de terceros que comparten algunas librerías en común.
Vamos acá. Ya está bajando ya. Sí. Caballero, dejar que avance. A ver, creo que vamos a hacer un stand-by y regresamos a la diapositiva mientras que se termina de instalar. Lo que pasa es que no puedo correr el cliente SAP todavía porque, como les mencioné, hay algunas cosas que se comparten y entonces para no dañar la instalación en progreso, prefiero que se termine. Pero vamos a dejar de compartir un momento y regresar a la diapositiva. Ya. Voy a regresar a la diapositiva. Y... listo. Regresamos a la diapositiva. Mientras que se termina la instalación. Termina la instalación y volvemos a la instalación del cliente SAP y a revisar lo del DAPI y lo que les había comentado. Entonces, ¿dónde estamos? Ya, perfecto. Esto ya lo habíamos visto ayer. Esto también. Vamos bajando. Así lo comentamos ayer. Ya. Acá hay un tema sobre las dependencias. Y bueno, los puertos de SAP y HANA ya le hemos comentado un poco ayer. Como saben, y les vuelvo a mencionar, van a haber algunos puertos nuevos a razón del... ¿Sí se ve la segunda pantalla? La que estoy mostrando ahorita, la diapositiva. ¿Me confirman, por favor? He cambiado la pantalla a la diapositiva mientras que se termina la instalación. Perfecto, Wilson, gracias. Entonces, hay algunos puertos SAP para la última versión, que es la 2511, que van a ser nuevos. Sobre la lista que nosotros ya tenemos conocidos, como el puerto 40.000, el puerto 30.015, el 30.013, el 2099, Palmoval y así, se han agregado más puertos. Estos puertos lo que está haciendo no es que hayan nuevos servicios en esta última versión, en la 2511, sino que lo que han hecho es que puertos que antes eran compartidos, como por ejemplo el SLD compartía el puerto con el servicio de licencias, ahora al servicio de licencias se le ha asignado un puerto distinto. Al SLD continúa con el 40.000 y así. Han aumentado alrededor de 10 puertos nuevos a la lista oficial. Y acá la recomendación es la siguiente con el tema de los puertos. Si bien HANA tiene definido para el tema de los servicios qué puertos va a usar, esto no ocurre para el tema de las conexiones. Para el tema de las conexiones ya es un tema puntualmente aleatorio. Es decir, la aplicación A se conecta a mi servidor de base de datos, puede tener el puerto 40845. La otra aplicación de servicio web de repente se conecta a la base de datos, tiene el puerto 20389 y así. Puede ir cambiando aleatoriamente la conexión que HANA asigna a la conexión entrante. O sea, no es, a lo que voy es que no es un puerto definido para las conexiones. Sí lo es para los servicios, para las conexiones que van entrando a la base de datos no. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Para las conexiones locales, manéjalo abierto, la conexión de tu Fiber. Para las conexiones externas y ponle filtro. Pero si vamos a tener conexiones de clientes SAP hacia los servicios, no puedo definirlo lamentablemente por un puerto específico. Para el servicio como tal sí, pero de la aplicación del cliente hacia el servicio no. ¿Se entendió este punto? Porque he tenido a veces observaciones que quieren hacer la regla así a rajatabla, enumerar los puertos a los servicios, se le da los números, pero cuando el cliente SAP o la aplicación web se quiere conectar, vamos a ver el registro
y es un número X que le tocó por conexión. Entonces, eso sí podría afectar. ¿Se entendió este último punto? Ya. A ver, vamos a regresar ahorita al servidor. Ya terminó de instalar el HANA Studio. Vamos a instalar ahora el cliente SAP. Y justo en el cliente SAP, ahí vamos a darnos cuenta del tema del DAP y todo lo que implicaba. ¿Qué puerto, qué servidor estoy? En el 217. Ya. Ok. ¿Se logra ver la pantalla de la instalación? ¿Me confirman, por favor? Ya, perfecto, Ivette. Gracias. Miren, acá ahorita, por ejemplo, está cargando la parte de los prerequisitos. Voy a dejar que cargue esta la siguiente pantalla para mostrarles cuáles son la carpeta de los prerequisitos. A ver, ya, justo ya saltó eso. Y los prerequisitos son estos de acá, miren. Acá yo estoy en la parte de instalación principal. Pero si yo le bajo un nivel, estos, acá está. ¿Ven? Acá hay una carpeta que viene con el instalador principal que se llama prerequisitos. ¿Cuáles son los prerequisitos? Son estos que están acá en esta carpeta de aquí. Acá pareciera que no tuviera ningún nombre, pero si yo entro, miren. Son archivos del propio Windows. Vas a encontrar también el C++ que yo les comenté. Este es el Visual C++ redistribuible. Vas a encontrar también lo mismo que la primera, pero en su versión 64 bits. Otra versión de 64 del Visual C++. Otra, pero de 32 bits. Y así. Cuando el cliente SAP va a instalar, lo primero que hace es buscar en la lista del sistema operativo para ver si la máquina ya tiene los requisitos. De no tenerlo, lo va a intentar instalar de acá. Y ahí he tenido algunas veces, un par de veces, no ha sido muchas, yo creo que 2 o 3, en que de repente, porque se copiaron mal los instaladores, estos prerequisitos tuvieron fallas. Entonces, eso no implica que yo no pueda continuar la instalación. Sí podría, pero siempre y cuando averigüe cuál es el prerequisito que me falta para descargarlo desde el portal de Microsoft. Normalmente esos prerequisitos están libres, así que sí se podría reemplazar. Ok, entonces vamos por lo siguiente. Acá me va a pedir el nombre de usuario. Acá le ponemos IXO. Siguiente. Me indica la ruta. Y lo que va a hacer ahora, en segundo plano, es ir ya empezando a llamar a todos los instaladores que tenías en la carpeta principal. Es decir, a la carpeta que estaba acá. Dentro de Package, Client, y va a empezar a llamar a cada una de estas carpetas. ¿Yo podría hacer la instalación independiente? Sí, sí podría. Pero tendría que tener en cuenta ciertos criterios para seguir un orden. Como por ejemplo los prerequisitos, luego el Crystal, luego de ahí el agente de SLD y así. Hay algunos criterios para poder hacerlo manualmente uno por uno. ¿En qué caso se hace de esa forma? Si es que, como repito, copiaste mal los instaladores y este archivo de setup, por ejemplo, se te dañó. Este archivo de setup lo único que hace es llamar a los otros instaladores. No hace muchas configuraciones. Son los instaladores de los otros ejecutables los que realmente realizan la configuración.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Miren, acá está instalando el DI, me está empezando a cargar. Me carga el de 64, el de 32 no, porque como repito, ya no hay cliente de SAP de 32. Vuelve a llamar a la carpeta de requisitos, que es la carpeta que les mostré hace unos minutos. Y está empezando a instalar el de YAPI. Acá, lo único que yo necesito es ponerle la IP del servidor de base de datos a la cual se va a conectar. Digo de base de datos porque normalmente en el de base de datos se instala el cliente SAP de licencias, pero no siempre es así. Generalmente sí, pero no siempre, para que lo tengan en consideración. Este es 217. El puerto sigue siendo el mismo, 40.000. En versiones antiguas de SAP no era 40.000, era 30.000, era puerto 30.000, por ejemplo, la 92, 91, venía con ese puerto. De 10 para adelante es 40.000, eso no ha cambiado en las últimas versiones. Y bueno, ahí está haciendo ya la instalación. Vamos a ver si sale como localhost o si sale con el IP del servidor. Lo ideal sería que salga con el IP del servidor. Si no saliera, tendríamos que recurrir a ver los casos que les comenté. Revisar el de IAPI, revisar el firewall, revisar la política de Windows e incluso, en algunos casos, por un tema de resolución de nombre, revisar el archivo host de Windows. Se ha tenido casos en que cuando un cliente está trabajando con dominio Windows, a veces por A o motivos, por un tema de relación de confianza, no llega a resolver. Y hay problemas entre la resolución de IPs con el nombre del equipo. Entonces ahí hay que hacerle a veces doble check a ese nivel. Y si tuvieras HANA en una instalación reciente, también, si aún se mantiene el problema, te diría que revises en el archivo host, pero de SUSE, si es que no está mapeado la resolución por IP6. Tengan en cuenta de que cuando tú instalas SAP en SUSE, por defecto, sobre todo cuando instalas SUSE, por defecto el sistema operativo te graba en el archivo de host del sistema operativo la resolución por IP6 y SAP te trabaja todo por IP4. Entonces, ahí habría que ver si es que llegamos a ese punto de necesitar eliminar el registro de IP6 y quedarnos solamente con IP4. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Mientras que esperamos que se termine de instalar el cliente SAP para revisar los registros de DI.
A ver, acá ya va a terminar. Está haciendo ya la última parte, que es el registro a nivel del sistema operativo. Bueno, acá hay alguna observación. También de repente ya lo conocen. No existe cliente SAP para equipos Mac. Lo que sí existe solamente es para equipo Windows. Si tienen algún equipo Mac y quieren consumir SAP, tendrían que instalarle una conexión de RDP, de terminal, una aplicación, para conectarse a un servidor Windows y luego desplegar. ¿Por qué no existe? Básicamente porque el cliente SAP está hecho en tecnología.net y en su momento cuando lo hicieron todavía no existían componentes para Mac. Por eso que viene así. Sí. Bueno, te puedo ir respondiendo eso, no hay problema, te explico. Lo que pasa es que, a ver, corrígeme si estoy en ese escenario. A ver, la pregunta que me están indicando por acá es, han tratado de instalar una máquina conectada por VPN, entiendo, entre el cliente y la base de datos y no se ha podido conectar. Esa es la pregunta que me están haciendo ahorita. A ver, ¿estamos así? Sí, ya. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden que en la sesión anterior vimos que uno de los requisitos para mantener la conexión que me pide SAP entre el cliente SAP y la base de datos es tener una latencia menor a 1. Ojo, latencia en red menor a 1. Otro requisito es que esté dentro de la misma LAN. Si bien a nivel de red, tener una conexión entre el cliente SAP y como destino la base de datos se puede dar a través de una VPN, esto a nivel de conceptos de red. Esto no implica de que por más que tú tengas una VLAN, conectividad de red, se mantenga el requerimiento de una latencia menor a 1. Generalmente, lo digo generalmente porque no siempre es así, pero generalmente cuando tú tienes una VPN entre el cliente SAP y la base de datos, no tienes una latencia menor a 1, tienes más. Y como tienes más, lo que ocurre es que completas la instalación, llegas a ver la lista de las bases y no te puedes loguear. Te sale un error de pérdida de conexión, un error 183-131. ¿No es así? Entonces, debido a eso es justamente que no puedes completar la comunicación. Y es por eso que lo que se recomienda es que tengas una sesión de tipo terminal hacia la base de datos para que la conexión sea prácticamente una conexión LAN y no tenga una VPN. Y la VPN, de necesitarlo, sea entre la sesión de escritorio remoto y tu usuario final, pero no entre la PC del usuario y la base de datos. Ese es el porqué y la causa de tu pregunta, Ivette. Justamente por la latencia. Si pudieras salvar ese tema de la latencia, ya entrarías dentro de los requisitos que te pide SAP para una comunicación. Y es más, te doy un dato adicional. SAP en segundo plano tiene un trigger que te va lanzando cada ciertos milisegundos para validar si tu conexión es estable a tu red. Entonces, si justamente tienes una latencia muy alta, la respuesta a este trigger no va a ser la adecuada y SAP lo va a tomar como que perdiste la comunicación. Y te va a salir ese error 131-183 que refiere a errores de comunicación de red. ¿Hasta ahí estamos? Ya ven. Ya miren, acá me cargó las bases, está cargado correctamente, pero de todas maneras vamos a revisar el archivo resultante. El archivo resultante es el que tenemos acá, el programa SAP Business One, y acá tenemos que revisar dos cosas. Tenemos esta carpeta que dice conf y este archivo XML que se llama local machine.
Este archivo local machine, que justo tiene la información del day API, que se va a conectar, me indica a dónde se va a conectar. En este caso, miren, está apuntando como localhost. Tengo los datos del localhost, pero tengo también las conexiones. ¿Ya? Pero si yo me voy acá y subo un nivel, también voy a encontrar un archivo del day API, otra carpeta que se llama conf, otro archivo que también se llama local machine. Y acá sí debe estar apuntando al servidor de base de datos. ¿Dónde estás? Por acá debe estar 217. Acá está. ¿Por qué tengo dos archivos de local machine? Porque uno es para las conexiones del tipo cliente SAP y otros son para las conexiones externas que no son clientes SAP. Llámese un SDK o llámese un DTW. En ambos casos, yo tendría que validar y asegurarme de todas maneras que esté apuntando a la IP del servidor del SLD. Ahora, ocurre, y alguna vez me lo han preguntado, miren, 217, 240.000, 0. Que si bien acá yo tengo la conexión de servicio y me apunta a mi servidor de base de datos con su base de datos, ¿qué pasa si yo quiero tener un único cliente SAP? Es decir, esta aplicación, pero que acá me apunte a dos servidores distintos. Es decir, tener un servidor productivo y otro registro similar a este, pero que sea el servidor de QA. ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Un mismo cliente SAP, pero con la posibilidad de conectarse a dos servidores diferentes. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces, si eso fuera el caso, esa fuera la necesidad, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Acá en la parte de instancias de servidor, estoy acá dentro del Control Center. Esto creo que ya sí lo conocen. Esto aplica también para SQL o para HANA y BED, por si acaso. Le puedo dar acá agregar. Le agrego los datos del nuevo servidor, en este caso, por ejemplo, del servidor de QA. Le puedo poner esto, el nombre del IP. Le pongo el usuario de base de datos a los cuales está amarrado las bases. En HANA recuerden que normalmente es el B1 admin y en SQL normalmente es el SA. Entonces, poniéndole los datos del IP y la base de datos, me va a poder establecer una segunda conexión, pero esta vez apuntando al servidor de QA. ¿Eso es suficiente para que me liste una segunda base? No. ¿Por qué no? Porque necesitamos cubrir la información de este lado. Entonces, acá tenemos dos opciones. O lo hacemos manualmente, pudiendo hacer la posibilidad de que dañemos la estructura del XML que se ha generado. O la otra, y lo más recomendable, es que desinstalemos el cliente SAP una vez hecho el cambio acá en el Control Center y volvamos a instalar el cliente SAP. Al hacer eso, lo que va a pasar es que se va a generar nuevamente este archivo del XML, del day API, pero ya con la información de ambos. De esa manera, el resultado va a ser que acá el cliente SAP, yo voy a tener dos conexiones dentro del mismo cliente SAP. Una donde yo pueda apuntar a las bases de datos que están en el ambiente productivo y otra conexión donde yo pueda apuntar al ambiente de pruebas. ¿Se entendió esa figura? Ahora, no es recomendable que lo hagan para todos los clientes. O sea, si ustedes lo hacen, por ejemplo, en una máquina de un usuario de contabilidad o de almacén que de repente no sabe la diferencia entre servidor de QA y servidor productivo,
lo que podría hacer que por error apunte el registro a otra base. Si van a hacer eso, la recomendación ahí sería que lo hagan en una, para los usuarios de TI, para la gente de su equipo, pues donde ellos sí saben la diferencia y se pueden dar cuenta a qué servidor se están logueando. Ha pasado en algunos casos que algunos clientes han pedido ese tipo de combinaciones, se ha hecho y luego el usuario final se ha equivocado de base de datos. Porque sencillamente se llamaban igual porque la MIT Quad era una copia del productivo. Por eso ahí hay que tener cuidado en qué máquinas vamos a hacer ese cambio. No todos los usuarios finales tienen el nivel técnico para discernir a qué servidor se conectan. Algunos no se dan cuenta, lo hacen todo de manera inmediata. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya, perfecto. Voy a entrar ahora acá al HAN Studio y vamos a tocar ahora un poco ya más detallado. Recuerdan que en la última sesión vimos la parte de multicontenedores. Entonces acá justamente les voy a explicar un poco más claro ese concepto. A ver, que cargue. Ya, ok. Volvemos. Acá estoy poniendo ya los datos de conexión del servidor de base de datos. Aquí le voy a poner el número de distancia. Tengan en cuenta que el índice que maneja HANA interno arranca en 00. ¿Ya? Esto implica de que yo, si tuviera una granja de servidores vinculados a nivel de máquinas virtuales, yo podría generar diferentes instancias con diferentes números, pero el valor base y por defecto es 00. Ahora, miren, si yo me conecto acá como, podría conectarme como múltiple container, darle conexión a System y fíjense en una cosa. Me establece la conexión, me sale acá una arroba, me sale que incluso que está bloqueado. Ya vamos a ver por qué. Pero, miren, si yo me logueo y le pongo 00, single container ahora, le voy a poner el mismo usuario. Me termina de hacer la conexión. Pero ¿por qué acá me conecta y aquí no? ¿Y por qué acá incluso me sale con que el usuario de System está bloqueado y acá no? Porque para HANA hay una diferencia de instalación si es que tu inicio de sesión va como single container o como multi container. Es como si estuvieras conectándote
a dos instancias diferentes, a dos servidores virtuales, si quieres llamarlo de alguna manera, bajo el mismo equipo. Entonces, a nivel de nomenclatura, la primera diferencia es que cuando es multi-container vas a tener el arroba. Cuando no es multi-container, sí es 100 el arroba. Ahora, nosotros como partner, como parte de las buenas prácticas, es darte la posibilidad de que puedas tener multicontenedores. Por eso se puede hacer la instalación y se genera bajo multi-container, pero como solamente normalmente tienes una sola instancia de base de datos, es por eso que toda la configuración se hace sobre single container. ¿Hasta ahí quedó un poco claro? Está claro este punto porque hay un par de cosas más que tengo que explicarles y va justo con ese tema. Ya, perfecto. Miren, acá me sale, por ejemplo, que el usuario system está bloqueado y que la licencia ha expirado. Sí, ¿por qué? Porque resulta que es probable que a este servidor no le hayan puesto la licencia de HANA para el multi-container. ¿Hay alguna diferencia de archivo? No, el archivo es el mismo, simplemente no lo han subido. Y como no lo han subido, y como para SAP es un registro independiente, entonces por eso me sale bloqueado. ¿Podría ocurrir que la licencia HANA venza y me bloquee el system? Sí. Porque acá cuando yo le pongo la licencia de archivo HANA, en la parte de licencias, tengo el detalle de cuándo vence. Si yo no le pongo la licencia, o sea, si yo no le subo el archivo de licencias al servidor de HANA, tengo una vigencia de 3 meses. 3 meses donde puedo trabajar sin archivo de licencia HANA. Pero, obviamente, si yo después de esos 3 meses no le subo, se va a bloquear. Y me va a bloquear todos los servicios. Pero esa es justamente la razón por la cual en el System Single Container trabaja y en el Multi-Container no. Si yo mantengo esto sin activar, ¿voy a afectar la productividad o la funcionalidad de las bases? No, siempre y cuando en el multi-container tú no hayas registrado bases. Pues si no has registrado bases, no hay problema, no te va a bloquear. Pero si has registrado bases bajo este modelo, sí. Ahora, otro punto que ya lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos a la parte de seguridad, pero es bueno que lo conozcan de una vez para no romper el hilo, es que si bien yo creo 2 usuarios a nivel de HANA para la parte de administración, uno que es el system, que maneja toda la información de la base de datos del sistema, y otro que es el B1 admin, que maneja todas las bases de datos de cliente, 2 usuarios por separados, y conexiones y servicios que apuntan a usuarios distintos. Ambos, tanto el system como el B1 admin, obedecen a una única política de motor de base de datos para el manejo de credenciales. Así tal cual, por ejemplo, ocurre en el SQL cuando yo en las sesiones le puedo definir a la contraseña que sea una política de seguridad integrada o poner el enforce también, por ejemplo, para el SQL. Acá en HANA ocurre algo similar. Hay una parte que es en la parte de seguridad donde yo le puedo definir la vigencia y el tipo de credenciales que puedo tener. Miren, voy a ampliar esto un poco para que no se pierda el concepto, porque justo también tiene que ver con los bloqueos de usuarios. Esto ya lo vamos a ver más a detalle en la parte, cuando lleguemos a la parte de seguridad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá hay una pestaña que se llama políticas de contraseña. Y en la política de contraseña, acá, por defecto, te da un tiempo de vigencia de las contraseñas de 180 días. Es por eso que a veces, después de una instalación, si es que no han tenido el cuidado de eso, después de 3 meses se te puede bloquear el usuario System o el usuario B1 Admin. El usuario System, siempre y cuando esté activo este check. Y si no estuviera activo este check, así tal cual está, esta política que por defecto viene a 180 días va a hacer que el usuario B1 Admin, que es el usuario que se maneja en las bases, también se bloquee. ¿Ya? ¿Se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. Pero esa es una de las razones del bloqueo, por ejemplo. La otra razón
es que la licencia de HANA haya expirado y, bueno, te bloquea los servicios. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, perfecto. Ya. Entonces, si regresamos acá a la parte de las licencias, se me, ya. Si regresamos acá a la parte de las licencias de HANA, nos vamos a dar cuenta también de la información que ya habíamos revisado hace poco cuando estuvimos viendo el archivo. El hardware key, la fecha, para saber si es temporal o definitiva, y el tipo de licencias, que está acá. Ahora, acá hay un detalle que también tiene que ver con las licencias. En el caso que estemos hablando de una licencia prestada en HANA, es probable que acá incluso pueda haber más de un registro. Eso es posible. No significa que está mal. Significa que, por ejemplo, tú pusiste de repente un motor con 64 bits de manera definitiva y otro registro de licencias, un segundo registro de licencias con dos motores, pero temporales. ¿Cuál es el problema aquí? Que dependiendo de cuál esté como principal, o sea, qué registro quede como principal, el sistema va a terminar reconociendo hasta el cual esté licenciado. Entonces, supongamos que el registro de licencia temporal o licencia de 64 gigas, o sea, un motor, esté como principal, pero tú necesitas, hay momentos durante tu trabajo que necesitas 128. Al estar ese como principal, el de 64, el sistema reconocería como si estuvieras licenciando el de 64. Pero, como tú necesitas más, vas a llegar a consumir, no vas a crecer porque está como principal el anterior y se te va a caer como si te faltara recurso. Entonces, ahí hay que tener un poco cuidado cuando tienes un doble registro y tienes una licencia temporal y una definitiva a la vez. Hay veces que lo prestan y que prestan motores por algún motivo y no han considerado eso. Se extendió este último escenario que les he comentado del doble registro de licencia. A ver, vuelvo a repetir. Tenemos un registro de licencia, por ejemplo, en este caso, está licenciado a 128 gigas, que son dos motores. Cada motor equivale a 64 gigas de RAM. Y para el ejemplo que tenemos aquí, es una licencia temporal hasta el 31 de diciembre. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Pero hay casos, existe, que comercial por obvios motivos te dice yo te presto licencias. Te prestan licencias, pero el registro varía. Acá de repente es una temporal y te prestan una definitiva o se equivocaron o te cambiaron la fecha, no sé. Pero el caso es que tienes dos registros con características diferentes, una temporal, una definitiva. Dependiendo de quién esté como principal, y te vas a dar cuenta porque aparece primero en el registro, el sistema va a reconocer ese como principal y las características de ese registro lo va a tomar como regla para ver cuánto licencia y finalmente cuánto de RAM te da permiso que uses.
Ese es el detalle. Entonces, tú podrías tener un segundo registro de licencia, no calza o no está como regla principal, o como la licencia principal, y sencillamente llegas al tope, ya no vas con la regla que se está definida como principal y pierdes la conexión. ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió ese dato? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ahora voy a ver la diapositiva. ¿Qué más les toca explicarles? A ver. Vamos a ver. La dependencia entre servicios. Ya. La dependencia entre servicios ya la habíamos comentado ayer. No sé si hasta ahí tienen alguna duda de las dependencias entre servicios. Por ejemplo, el Analytics, el Web Client, el Mobile dependen de que el Service Layer funcione. ¿Está eso claro o le retomo ese punto? Ya. Sí está claro. Perfecto. A ver, acá es, bueno, instalación de clientes, esto ya lo hemos visto, instalación de HANA Studio también. El DTW. A ver, acá Ivette está indicando de que se te quedan algunos servicios pegados. Me dice si puedes repetir la consulta, por favor, para que todos estemos a la par. Ya, Ivette comenta de que algunas veces los servicios se le quedan iniciando y no terminan. Ya, a ver, ponemos un poco en contexto. Ivette, su base de datos de ella es una base de datos de SQL. Tus servicios de SAP alguna vez quedan en procesos, lo que indicas, y no terminan de cargar. ¿Es correcto? Entonces, ahí lo que tendrías que hacer, lo que pasa, Ivette, es que tienes que tener en cuenta que a veces es un tema de sincronización del sistema operativo. A veces es un tema de puertos. Entonces, la recomendación que te daría ahí es primero revisar el visor de eventos de Windows para poder ver si es que te está marcando algún error, más allá de que te quede en proceso. Segundo, ver el registro de log de SQL. A veces el registro de log de SQL también te da un detalle de qué es lo que le paró, si es que el corte viene a nivel de los servicios de SQL. Y lo tercero es que veas qué está cargando tu sistema operativo en segundo plano. Mira, por ejemplo, bueno, acá en el administrador de tareas, a ver, creo que no lo están viendo, voy a subir ahorita la pantalla, a ver, un minuto. Ya, ¿logran ver el administrador de tareas? Yo, por ejemplo, acá en mi máquina tengo distintas aplicaciones eh, que se están cargando. Sin embargo, acá en la parte inferior derecha, a veces también se cargan algunos agentes. Entonces, lo que yo te diría, Ibe, es que revises en la parte de los procesos y rendimientos qué cosa más se está cargando en segundo plano. Hay veces que se cargan algunas aplicaciones que nos consumen RAM o CPU y hacen que todo quede encolado. Entonces, la idea ahí sería validar eso también.
ahí es donde podrías tener el problema. Ahora, ¿por qué cuando tú inicias o reinicias el servidor se arregla todo? Porque tú liberas el recurso, tienes más hardware a disponibilidad y además vuelven a sincronizar los servicios. Al hacer eso, entonces todo termina levantando un servicio a la vez. Eso es lo que tendrías que hacer para ir descartando. Ya, a ver. Tenemos que instalar el DTW. Ok, vamos acá. Regresamos aquí, instalamos para instalar el DTW. El DTW está dentro de los instaladores SAP. El Data Transfer es parte de los programas que nosotros instalamos y es parte también de los programas que utiliza normalmente contabilidad y logística para trabajar. Entonces, vamos acá a la parte de Package 64 y nos vamos al Data Transfer. Acá hay un detalle que es puntualmente con los prerequisitos. ¿Qué es lo que pasa? El Data Transfer, para que funcione, necesita previamente tres cosas. Primero, primer requisito. La versión de DJAPI que tú vas a instalar tiene que ser de la misma arquitectura del Data Transfer que vas a instalar. Por ejemplo, yo acá estoy corriendo el Data Transfer, el DTW de 64 bits. ¿Ven? 64. Y me va a funcionar porque recuerden que durante la instalación del cliente SAP yo instalé el cliente del DJAPI de 64 también. ¿Ok? Misma arquitectura. DJAPI y Data Transfer. Segundo requisito. Y esto solamente si es que tus plantillas son en Excel. Recuerden que el Data Transfer te puede cargar plantillas de dos tipos. O Excel o archivo de texto plano. Si la plantilla que vas a trabajar es de Excel, el Office o el Excel puntualmente que tienes que instalar también tiene que ser de 64 bits. O sea, el Office, el DI y el DTW, los tres tienen que ser la misma arquitectura. Si instalas DTW de 32, pues todo va a ser de 32. Si instalas DTW de 64, todo va a ser de 64. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me sigue? Entonces, teniendo eso en cuenta, hacemos la instalación, simplemente le damos siguiente, siguiente, siguiente y se completa la instalación. Sin embargo, a veces ocurre que me salen errores como de haciendo referencia al ADONET o al Framework 4 y ahí sí tendríamos que darle doble check al framework que estamos trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de la versión de SAP, algunos componentes de SAP están definidos y trabajados para determinadas versiones de framework. En algunas versiones de SAP te van a pedir que trabajar con el framework 4.7.2, en otras te van a pedir trabajar con el 4.8, en otras con el 4.5 y así. ¿Cómo sé qué versión de framework necesito? Bueno, recuerden que existe un documento que se llama el Admin Guide. En el Admin Guide te van a salir justamente qué versiones tú puedes trabajar a nivel de framework. ¿Por qué les comento esto? Porque el framework que tú instales en tu máquina puede ser afectado o lo puedes instalar como resultado de haber instalado el Windows, el Office, el Visual Studio, el SQL, el Crystal Report Designer, el SAP. Ya dije 7. Esos 7, todos dentro de sus componentes, en algún momento de la instalación, te instalan el framework o por lo menos revisan qué framework tienes. Entonces, los 4 podrían generarte un cambio de framework e impactarte en el rendimiento de la aplicación, sencillamente porque no es la versión de framework que le toca. ¿Me siguen hasta ahí?
¿Sí? Ya, ahora, ya estamos por terminar y ahí ahora sí quería pedirles un detalle. Normalmente la siguiente clase, la siguiente sesión, que ya vamos a ver lo que son mantenimiento de servicios, reinicio de servicios, las dependencias ya de HANA a nivel de los bloqueos, interbloqueos y seguridad. Tendría que darse el viernes, pero el viernes ya tengo un poco saturada la agenda por un proyecto que estamos haciendo. Lo podemos pasar para el lunes y continuar así la siguiente el miércoles, al mismo horario. O sea, de acá saltaríamos hasta el lunes. De lunes a la misma hora, de 3 a 5. ¿Hay algún problema? En esta siguiente sesión ya vamos a tocar el tema de servicios, mantenimiento de servicios.